de historia o la profe de historia nunca nos contó. Esas historias que hay detrás de la historia argentina. Y muchas veces decimos, a ver, ¿será cierto? ¿No? Y sí, está todo fundamentado en libros. Por eso Beto nos trae ese tipo de historias tan lindas que están en entre líneas en las páginas de la historia argentina. Lo primero lo primero es la familia, se titula el capítulo de hoy de Argentinos sin Domesticar TV. ¿Por qué lo primero es la familia? Y porque la Argentina se formó con próceres, pero esos próceres eran parientes. ¿Sí? Entre sí eran parientes. ¿Qué contactos tenían? ¿Viste que ahora nos alarmamos cuando este diputado nombró a tal como legislador y este es pariente de este y nombró a un hermano y lo metió en una banca y este lo metió... Bueno, ya no viene de ahora esto, de los familiares de este gobierno, ya viene de largo. Como decían los Benvenuto, lo primero es la familia. Argentinos sin Domesticar TV con el profe Beto Gaitán. Lo vemos. Muy bien, buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Recuerdan que en la columna anterior habíamos hablado de los pactos, acuerdos, desavenencias, de que no aprendemos de la historia, que estamos peleados, que ansiamos y anhelamos y hasta lo pusimos en el texto de nuestra Constitución Nacional, la ley máxima en el preámbulo, uno de los fines, la unidad nacional, ¿sí? Y parece que nunca lo logramos. Resulta que después, buscando más información para armar esta columna, me encuentro con una muy interesante investigación donde habla justamente de los parentescos dentro de la historia argentina. Y aunque ustedes no lo crean, muchos de nuestros próceres, padres fundadores, etcétera, algunos que estaban muy enemistados, resulta que eran parientes. Directos e indirectos, vinculados de alguna manera, pero terminaban siendo parientes. Así que éramos una gran familia. Y bueno, en todas las familias hay problemitas, ¿no es cierto? Bien, vamos con los casos. Hay varios casos que vamos a analizar. El primero de los casos aparece nuestro gran prócer Manuel Belgrano, junto con Juan José Castelli. Ambos compartieron el protagonismo histórico de integrar la primera junta de gobierno, aquella del 25 de mayo de 1810, el primer grito de libertad. Ambos eran vocales, pero algo más los unía, eran primos. En realidad no eran primos directos, primos hermanos, sino que sus madres sí eran primas hermanas. La mamá de Manuel Belgrano y la mamá de Juan José Castelli eran primas hermanas. Otro de los casos resonantes dentro de la historia argentina, la relación que unió a Manuel Belgrano con Juan Manuel de Rosas. Fíjense, el restaurador de las leyes. Resulta que Manuel Belgrano, prócer, vieron que a veces en la historia argentina nos interesa destacar mucho aquello de el bronce del prócer. Y nos olvidamos, esto también lo hemos dicho muchas veces, nos olvidamos del carácter humano del mismo. El don Manuel tuvo dos hijos, nunca los reconoció, sobre todo a Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que lo va a tener con Josefa Ezcurra, que era la hermana de la esposa de Juan Manuel de Rosas. Cuando esta mujer queda embarazada, lo va a seguir un tiempo en el ejército del norte, allá en plena guerra de la independencia por Salta y Tucumán, hasta que el embarazo, ya cuando era muy avanzado, decide regresar. El niño va a nacer en provincia de Buenos Aires, en la estancia de don Juan Manuel de Rosas, y va a ser bautizado en Santa Fe, con la particularidad que va a ser inscripto como huérfano, y su verdadera madre va a figurar como tía. Pedro Pablo Rosas y Belgrano recién a los 20 años se va a enterar de su verdadera historia familiar y quién era su ilustre padre. Otro de los casos, Domingo Faustino Sarmiento y el gran caudillo riojano Facundo Quiroga. ¡Wow! A ver, si está el antagonismo en el siglo XIX, civilización y barbarie, unitarios contra federales, bueno, la figura es justamente Domingo Faustino Sarmiento versus Facundo Quiroga. El libro, Sarmiento escribe un libro que es antológico, que es Facundo. Ahora, resulta que eran parientes.
Fíjense, eran parientes. Bueno, no siempre, como dijimos en las familias, los primos se llevan bien. En realidad no eran primos, sino que estaban vinculados dentro de su árbol genealógico porque eran descendientes de don Baltasar Quiroga y Lemos. Y de paso hay que decir que Facundo Quiroga, el apellido original era Quiroga y Sarmiento. Esas paradojas de la historia. Y después parece que se enojaron y borraron esa parte de su apellido de cualquier documento legal que existiera en aquel tiempo. Otro de los casos, Santiago de Liniers, el virrey Liniers, héroe de la Reconquista contra las invasiones inglesas, estaba vinculado con José Manuel Estrada, el prócer en el cual todos los profesores recordamos nuestro día. ¿Cómo estaba vinculado? Resulta que don Santiago de Liniers, que hay que decir otra cosa, fue amante de la abuela de Camila O'Gorman, otra historia luctuosa de la historia argentina, que inclusive se hizo una película, que ganó un Oscar, pero eso lo dejamos por otro momento. Don Santiago de Liniers era abuelo de José Manuel Estrada. Era abuelo e inclusive José Manuel Estrada vivió durante mucho tiempo y fue criado por la viuda del virrey Liniers en una casa en la zona de lo que hoy sería uno de los famosos barrios porteños, ¿no? Otro de los casos, Felicita Guerrero y Justo José de Urquiza. En este caso no estaban unidos por ningún vínculo sanguíneo, sino por el destino. A ver, Felicita Guerrero compone una de las historias trágicas, míticas y urbanas de la ciudad de Buenos Aires. La niña, la joven más bella de aquellos tiempos era esta mujer. Y tuvo un novio que, bueno, cuenta la historia, que al principio los padres se negaron a esa relación, ella después la obligan a casarse con otro señor más grande, queda viuda y cuando vuelve este novio de la juventud a buscarla, ella se había comprometido con un acaudalado ciudadano de Buenos Aires, que era justamente Manuel Sáenz Valiente. El novio despechado toma la trágica decisión de asesinar a Felicita Guerrero. Y ahí está la vinculación, el destino, porque el casi viudo, Manuel Sáenz Valiente, se va a casar con una de las hijas del caudillo entrerriano, don Justo José de Urquiza. Otra de las vinculaciones, Julio Argentino Rocas y Miguel Juárez Selman, el burrito cordobés. Estamos en la Argentina de 1880, la Argentina agroexportadora y la del PAN, el Partido Autonomista Nacional, que justamente dirigido por Julio Argentino Roca, el Zorro, por lo astuto, 2 veces presidente de la Nación, tenían un mecanismo donde ellos acomodaban las sucesiones presidenciales y como había un sistema electoral fraudulento del voto cantado, quien era elegido por Roca como candidato a presidente era presidente. Y entonces Miguel Juárez Selman, el burrito cordobés, también fue presidente de la Nación, porque no solo eran del mismo partido político con Roca, sino que también eran concuñados, porque sus esposas eran hermanas. El último caso que tenemos, porque hay muchos casos más para comentar el día de hoy, es la relación de Leandro N. Alem, fundador del Partido Centenario, la Unión Cívica Radical, y el Peludo, el caudillo radical, primer presidente elegido con la ley Sáenz Peña, don Hipólito Yrigoyen. ¿Estaban vinculados? Sí, claro que estaban vinculados. Primero hay que decir que Leandro N. Alem, que después cambia su apellido, era hijo de un militar rosista que después que Rosas pierde la batalla de Caseros va a ser fusilado y colgado en la Plaza de Mayo. En ese momento Leandro N. Alem tenía 10 años. Presenció el asesinato de su padre y luego va a ser criado por la mamá que había quedado viuda, tiene varios hermanos y resulta que Leandro N. Alem pasa a ser luego tío de don Hipólito Yrigoyen, porque la mamá de Hipólito Yrigoyen era hermana de don Leandro N. Alem. Y así podemos encontrar muchos casos de vinculación, de parentesco dentro de los protagonistas de nuestra historia argentina. Y finalmente podemos decir,
La historia argentina está plagada de muchos ejemplos que son contradictorios, interesantes, sirven hasta para escribir una novela si querramos, ¿no? Si quisiéramos, perdón. Y me voy a quedar con esa frase o esa muletilla que decía Guillermo Francella en algún momento. Y al final, lo primero es la familia. Al final, lo primero es la familia. Ahí va, un poquito de tarantela. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa. Bien, esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Gracias. Muy lindo informe. Me encantó, ¿eh? Muy bien. Me encantó el informe porque no es de ahora que hay parientes en el poder, sino que de antes.